El síncope es la pérdida súbita y transitoria de la conciencia y del tono postural, con recuperación completa y espontánea en un breve plazo de tiempo, casi siempre de pocos minutos de duración. El mecanismo de producción, en la gran mayoría de los casos, es una caída brusca de la oxigenación del cerebro secundaria a una disminución del flujo sanguíneo. Comúnmente se le denomina como desmayo o lipotimia. El síncope es un trastorno relativamente frecuente. Se estima que cerca del 40% de la población lo habría presentado en algún momento de su vida. Puede verse a cualquier edad, pero su frecuencia aumenta en la tercera edad. Los mecanismos más frecuentes por los que disminuye el flujo cerebral y se produce el síncope son resultantes de fenómenos reflejos, los cuales reciben el nombre de síncopes neuromediados y síncopes ortostáticos o situacionales. Trastornos cardiovasculares, dentro de los que se destacan las arritmias, los bloqueos cardíacos y también los trastornos estructurales del sistema cardiovascular. Es muy poco frecuente que la causa del síncope sea de origen neurológico, pero en algunas situaciones el síncope es la señal de alarma de un problema cardíaco que puede poner en riesgo la vida. Analizar los distintos tipos de síncope, cuáles son sus mecanismos, cuáles son los síncopes de riesgo elevado, cómo se estudia y se trata, son los objetivos del programa de Compromiso Salud de hoy. Miguel, como siempre vamos a seguir avanzando para, con nuestro invitado del día de hoy, profundizar aún más en este tema, que es un tema, como muchos otros, importante. Primero, definir qué es un síncope. Un síncope es la pérdida de conocimiento, en general brusca, aunque puede estar precedida de algún síntoma. Esa pérdida de conocimiento es de breve duración y la recuperación es completa sin ayuda. Eso es lo que define el síncope. Si se prolonga mucho o hay que hacer intervenciones para recuperarlo, ya es otra cosa. El presíncope, que es otra denominación utilizada por nosotros en la jerga médica, es cuando no existe una pérdida completa de conciencia, sino que la persona se pone confusa, como que le faltan las fuerzas, y también es transitorio y se recupera rápidamente. Después vamos a explicar las razones por las cuales ocurre esto. Y existe una entidad frecuente, lo vemos en las comedias, en las películas, que se desmayan a veces las personas, y que no es realmente un síncope. Esto puede ser secundario a una crisis nerviosa, en donde la persona está simulando un síncope por desborde emocional, o a veces hay personas que de hecho lo simulan sin ningún tipo de crisis nerviosa. Cuando hablamos de simulación no es que esté inventando, sino simulación en el sentido de que parece el síncope, pero no es. En el caso de la parte nerviosa, uno puede tener por una crisis de ansiedad, crisis de angustia, palpitaciones, dolor en el pecho y tener esa sensación de desvanecimiento y pero llegar a tenerla, pero no hay una pérdida de conocimiento. No la persona está percibiendo todo. Perfecto. Escucha todo, entiende todo. ¿Por qué es importante evaluar este punto? En primer lugar, como te decía al comienzo, esto es un síntoma, no es un diagnóstico final. El diagnóstico no es tuvo un síncope, no. Hay que buscar siempre la causa, porque en algunas ocasiones, como vamos a insistir, es un marcador de gravedad. El problema del síncope es que aunque sea banal la causa, el hecho de desplomarse en cualquier momento puede generar traumatismos de cara o de cráneo que son realmente muy importantes y son graves de por sí. Ni que hablar si eso ocurre cuando estoy manejando o cruzando la calle. Sí, sí. O sea, potencialmente es una situación de riesgo. ¿Con qué frecuencia ocurre este tema? Es responsable de 1 a 3% de las consultas en los departamentos de emergencia, de 1 a 6% de los ingresos hospitalarios. Si bien se puede ver en cualquier edad, es más frecuente en la población más añosa. En los de encima de 75 años
hay más de un 5% de personas de esa edad que sufren un síncope por año. Lo importante es que a lo largo de la vida, casi el 40% de la población en algún momento presentó algún episodio de este tipo. Pero la gran mayoría, entre el 60 y el 85%, no lo repiten más. Y esto, insisto, puede verse a cualquier época de la vida. ¿Cuáles son las causas? Y ahí, si bien vamos a hablar con el experto hoy, tenemos 3 grupos de causas fundamentales. Una que es la parte neuromediada, es decir, vinculado a reflejos de una parte de nuestro sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo, que genera un descenso brusco de la presión arterial y o de la frecuencia cardíaca. Estos dos grupos, neuromediado y ortostático, pueden tener mecanismos similares. En el neuromediado, por ejemplo, el clásicamente llamado vasovagal, es esa persona que se va a sacar sangre o ve sangre y se desmaya. Ahí se desencadena un reflejo que hace disminuir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, no llega, como vamos a ver luego, sangre al cerebro y la persona cae. Lo otro es el síndrome de seno carotídeo. El seno carotídeo es una estructura que está en la bifurcación de la carótida, casi en el ángulo del maxilar, y a medida que pasan los años o porque uno tiene una hipersensibilidad al girar el cuello o al usar una corbata ajustada, puede desencadenar un reflejo que hace bajar bruscamente la presión arterial y la persona cae. Y otras, en los síncopes situacionales, es por la tos o la micción o el esfuerzo de micción que puede desencadenar un reflejo similar. En ocasiones, en el caso de ortostático, medicamentos para bajar la presión pueden generar esta situación, sobre todo un día de calor o cuando la persona tuvo un episodio de diarrea, que tiene menos líquido. Esa combinación puede generar el síncope. Y a veces fallas del sistema nervioso autónomo. Hay trastornos específicos. Como vemos, entre los dos, 60, unos y 15%, 75% de 3 de cada 4 no están hablando de elementos cardíacos importantes. Pero en esta parte están los problemas cardíacos. Y ahí tenemos problemas de arritmias que pueden o no tener alguna alteración estructural, en general no, y las alteraciones estructurales. Las arritmias pueden ser pulso lento o bradiarritmias o arritmias rápidas, dentro de las cuales destacamos las arritmias ventriculares rápidas, que son el 10% del total de las causas de síncope. Y luego vamos a la parte estructural, que fundamentalmente está dada, y lo vamos a mencionar para que la gente lo entienda bien, si hay una obstrucción al flujo de sangre desde el corazón hacia la arteria aorta, porque la válvula aórtica está muy estrecha, porque está muy calcificada, llega un momento que es tan estrecho el camino por donde pasa la sangre que ante un esfuerzo la persona puede presentar un síncope. Esto es un 5%, y hay un 10% que es de causa no aclarada. De todos modos, creo que la población, y ahí me incluyo, casi que siempre oye hablar del síncope cardíaco. Exactamente. Pero, digamos, o sea, siempre hay fenómenos vasculares porque la presión desciende, etcétera, pero si vamos a hablar estrictamente de la causa cardíaca, son menos. Y la parte neurológica es raro que el síncope, o sea, la recuperación, la pérdida brusca de conocimiento, recuperación, sea de causa neurológica. ¿Cuándo se ingresa a un hospital? Bueno, cuando hay reiterados síncopes y cuando se sospecha una causa cardíaca o hay alguna evidencia para Seguro. pensar. Si uno piensa que es simplemente un descenso de la presión arterial, una persona que ha estado muy expuesta al sol, que no tomó líquido, que hay un fenómeno no riesgoso, entonces no necesariamente puede quedar en reposo con líquido y es correcto. El tema es si por el síncope tuvo un traumatismo grave, o si la presión arterial se mantiene baja, entonces la persona se acuesta, se recupera, lo levantamos y otra vez se vuelve entonces
a desvanecer. Ahí tenemos que llevarlo. Y esas son las situaciones. Y hay algunos síncopes que son realmente de alto riesgo y que vamos, o por lo menos las causas. Cuando el síncope se ve en una persona portadora de un problema cardíaco, en general isquémico, o sea, obstrucciones coronarias, y sobre todo cuando es severo, bueno, hay que tener cuidado porque pueden haber arritmias ventriculares secundarias a esa cardiopatía. O bien cuando el síncope ocurre en situaciones como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una vía anómala que puede acelerar la conducción desde la parte alta, aurículas, a las partes bajas del corazón ventrículos, y cuando existe esta condición asociada a un síncope hay que vigilarlo. Y después vamos a hablar de nombres raros, pero no se preocupen, vamos a tratar de explicarlo. Síndrome de QT largo, síndrome de Brugada, displasia de ventrículo derecho, son nombres que a ustedes les llaman la atención. Vamos a dar una idea, pero vamos a abordarlos con nuestro invitado, porque estas sí son situaciones de alto riesgo. No son frecuentes, pero dentro de los que tuvieron arritmias graves o paros cardíacos, esto puede ser. Síndrome de QT largo. ¿Qué es el QT? Esto es el electrocardiograma. Tenemos la onda P, que es la despolarización auricular, la pequeña inicial, luego el pico alto, que es el QRS, y luego la tercera onda, que es la onda T. Entre el comienzo de este pico y el fin de esta tercera onda, esa medida se llama QT. Por algunas circunstancias, por ejemplo, anomalías en la membrana celular del músculo, de las células cardíacas, los iones pasan en forma alterada, se prolonga este espacio y esto puede ser disparador o facilitador de la aparición de arritmias cardíacas como esto. Este es el ritmo normal, se dispara una extrasístole y en una nueva extrasístole se puede desencadenar una arritmia de este tipo que hace perder la capacidad contráctil del corazón. Lo mismo el síndrome de Brugada, porque fueron españoles los que lo identificaron, es un trastorno hereditario también de los canales de sodio a nivel de la membrana, que generan alteraciones de los iones en la célula cardíaca y que se puede identificar por trastornos específicos y muy claros en el electrocardiograma. El problema es que estos trastornos a veces están y a veces no están, y cuando una persona presenta un síncope y se le encuentra en el electrocardiograma este patrón, hay que tener mucho cuidado porque el riesgo de muerte súbita es elevado. Y el otro punto es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, en donde el ventrículo derecho, si uno lo ve en la placa de tórax, incluso hasta en el ecocardiograma, está bien, sin embargo, no funciona del todo bien, hay como una infiltración del tejido muscular y esto es de causa familiar entre 30 a 50% de los casos, o sea que hay familias que pueden sufrir de este problema y esta situación es el responsable del 20% de las muertes súbitas en menores de 35 años con corazones aparentemente sanos. ¿Cómo se evalúa el síncope? Bueno, obviamente, clínicamente el electrocardiograma, monitoreos electrocardiográficos como el Holter de 24 horas o el registro de eventos, que es un aparatito que se coloca y puede estar semanas o más tiempo ahora actualmente porque se implanta. La mesa basculante, que ahora la vamos a nombrar para identificar el descenso brusco de la presión arterial, como en el caso que hablábamos de ver sangre y desmayarse. El ecocardiograma que nos aporta la imagen cardíaca y a veces se requieren estudios invasivos como el estudio electrofisiológico cuando se detectan algunos de las entidades que mencioné anteriormente. ¿Qué es la mesa basculante? Es lo que nos permite identificar si esa persona le baja la presión ante situaciones de estrés emocional. Y vamos a ver un breve video para entenderlo mejor. En la etapa basal, el paciente se ubica en posición supina sobre la camilla. Se conectan los sensores necesarios. Manómetro de mercurio, equipos de medición semiautomática. Se realiza un reposo de 15 a 5 minutos.
En la etapa activa se inclina la camilla a 60-85 grados. Se controlan los parámetros hemodinámicos cada 3 minutos o continuamente. En ausencia de síntomas, la etapa activa dura 45 minutos. En presencia de presíncope, síncope o severas alteraciones hemodinámicas, el estudio se detiene inclinando la camilla en posición de Trendelenburg. El TIL test se puede sensibilizar con dinitrato de isosorbide o isoprotenerol.